Hola, ¿qué tal, familia? Bienvenidos a La Salud a Toda Costa. Vamos a comenzar hoy un programa en el que hay algunos matices que pueden resultar así como vergonzosos para gente que lo padece, pero que en ningún caso, lo único que hay que hacer es solucionarlo. Y diréis, ¿de qué va a hablar este hombre hoy? Vamos a hablar de la halitosis. La halitosis, sí. La verdad es que es un problema mucho más frecuente de lo que creemos. Digamos que la dificultad es que la persona que lo sufre muchas veces no se da cuenta. Y tiene que ser algún amigo o algún familiar cercano el que le diga, oye, tienes este problema, esto hay que solucionarlo porque no es nada agradable y fundamentalmente en las relaciones sociales puede ser realmente un hándicap para relacionarse muy importante. Bueno, el doctor Federico Miraglia, que es especialista en periodoncia y es uno de los responsables en la clínica Cuevas Queipo de todo este ámbito, nos va a dar las últimas claves y además nos presenta un estudio que ha realizado que ha sido catalogado entre los 10 mejores de investigación en este ámbito que estamos tratando en el día de hoy. Bueno, has hecho un trabajo que ha causado sensación a nivel nacional. Ya sé que tú eres una persona sencilla, humilde y que no te gusta hablar mucho de estas cosas, pero hombre, que se haga aquí en Málaga y que sea una clínica de referencia como la de Cuevas Queipo, tenemos que ponerlo en valor, ¿no? Y habla de esa relación que hay de todo lo que ocurre en las encías, en lo que tú eres un especialista, con la halitosis, con el mal aliento. Bueno, primero, como has dicho tú, explicar que es un estudio que hemos hecho en equipo, ¿no? Es muy importante. Siempre hay una persona que es la que expone, pero somos muchos detrás en el día a día que nos permite avanzar en el tema odontológico, periodontal y ahora con el tema de la halitosis, que es un tema pionero porque nunca se sabía o sigue habiendo dudas de dónde viene ese problema. Hay que buscar un foco dental, un foco muchas veces digestivo o un foco respiratorio. Quizás son los 3 focos donde tenemos que orientar al paciente. Sí. El estudio lo llevamos a SEPA, al Congreso Anual de Periodoncia y Osteointegración, que fue en Sevilla. Y la idea del estudio es evaluar cómo un producto en forma de colutorio en spray es capaz de reducir desde un primer momento esas sensaciones que tiene el paciente de una halitosis evidente, ¿vale? Evidentemente, después de reducir esas sensaciones, el paciente tiene que ser tratado de la causa. Si es una causa periodontal, pues ya estudiaremos el caso para ofrecer un tratamiento en su encía, buscar una causa lingual, una causa amigdalar, una causa digestiva o una causa respiratoria, ¿vale? El estudio se hizo con 2 tipos de métodos, en 21 y en 33 sujetos. Un método fue llevado a cabo por un dispositivo que se llama Alimeter, que es una máquina, ¿vale?, que detecta el mal aliento, ¿vale? Nos dice la proporción de... Hay que explicar bien que cuando uno tiene halitosis, la halitosis se produce porque hay bacterias en la boca, ¿vale?, que descomponen restos de alimentos, ¿vale?, que pueden quedar a nivel interdental o a nivel subgingival debajo de la bolsa, y eso da como consecuencia unos gases que se llaman compuestos sulfurosos volátiles. Es un nombre un poco raro, pero es como está catalogado. Esos gases son los que provocan el mal aliento. Entonces, esta máquina detecta la cantidad de estos gases o compuestos sulfurosos en la boca del paciente. Y luego hemos hecho otro estudio comparativo, para no hacerlo con un dispositivo, que es bastante pionero, que yo creo que es por donde ha llamado un poco la atención este tipo de estudio. Hay personas que, igual que están dedicadas a oler buenos vinos, a oler buenos aceites, bueno, buenos vinos y malos vinos, aceites, perfumes, pues hay personas que han colaborado en el estudio, 6 personas en concreto, que son sniffers profesionales, que son personas que detectan a nivel olfativo, ¿vale?, en una escala de 0 a 5, qué grado de halitosis tiene el paciente. Madre mía. ¿Vale? Es una profesión
poco habitual, claro. Nada habitual. Nada habitual, ¿vale? De hecho, Y además serán muy pocas personas las que lo hagan. Nosotros con el estudio nos ayudaron seis compañeros, todos ellos del norte. No me digas por qué por aquí no hay ninguno, porque no lo sabemos, pero bueno... Pero no tienen por qué ser odontólogos, ¿no? No. De hecho, es compatible con otros trabajos. Es decir, estos estudios se hacen a nivel de investigación, ¿no? Sí. La investigación es importante para luego aplicar a clínica pues esos resultados, ¿no? Entonces la idea es, con el estudio, poderlo aplicar luego en clínica, este tipo de colutorio en spray. ¿Vale? Que es el objetivo. Sí, ver si es efectivo. Exactamente. ¿Y por qué? Claro, efectivo es desde la primera aplicación. Cuando el paciente llega a la consulta y nos dice, tengo un problema que me ha autodetectado como halitosis, o mi pareja o mi amigo me ha dicho que no me huele bien el aliento, pues tenemos que dar una solución de primeras. Eso es fundamental, porque el paciente, podemos decir que tiene un problema bucal, como hemos dicho, respiratorio, digestivo, pero en esa ruta, hasta que el médico, el especialista, le detecte de dónde viene ese problema, tenemos que ofrecer una solución inmediata. Claro. Porque al final no deja de ser, como has dicho tú, es un tema que crea mucho disconfort, desasosiego, falta de relaciones personales. Incluso rechazo. Totalmente. Una entrevista de trabajo, ¿vale? Baja autoestima. Entonces tenemos que dar soluciones inmediatas que luego nos permitan ir a un diagnóstico. Muy importante. Claro. Y están estas tres vías. Primero lo que se hace es paliativamente aplicar estos recursos que hay, que son fármacos de acción inmediata, ¿no? Inmediata, sí. Inmediata. Y luego ir a la base. ¿Por qué se produce? Ya has planteado algo que parece claro. La descomposición de alimentos en la boca provoca unos olores determinados que serán iguales para todo el mundo, porque la descomposición es la misma, pero a lo mejor las bacterias que hay en cada boca son distintas, ¿no? Exacto, el componente bacteriano de una boca, siempre decimos que hay bacterias patógenas y bacterias saprófitas, ¿vale? Que viven allí sin hacer daño. Exactamente, debería haber un equilibrio, ¿vale? Cuando sabemos también que la boca tiene una cantidad de patógenos muy importante. Cuando hay un desequilibrio de estos patógenos, los compuestos sulfurosos, los gases que emite ese aliento, evidentemente aumentan, ¿vale? Entonces, claro, al aumentar nosotros tenemos que, como hemos dicho antes, de primeras, con un tópico es un spray, ¿vale? Que va a la zona lingual de encía y a la zona amigdalar, 3 o 4 pulverizaciones al día, y prolongado a lo largo de los días. El estudio fue a 21 días, ¿vale? Donde durante 21 días, vamos a poner un ejemplo práctico, si durante 21 días el paciente está a la espera de que 3 especialistas distintos le digan de dónde viene su halitosis, ¿vale? Tiene una cita con el digestivo, porque padece de reflujo, de úlcera, tiene una cita con el respiratorio, con el otorrino, por un tema de una patología sinusal reciente, o mucosidad, una bronquitis, una neumonía, y tiene cita con el periodoncista porque me suele sangrar la encía. Durante esos 21 días de cita, de buscar un poco el origen, el paciente está con un tópico y ya vive tranquilo. Con lo cual ya no va desesperado a esos 3 especialistas y ya, como hemos dicho, te repercute para los pacientes que vienen con este problema a la consulta, vienen muy tocados. Claro. Psicológicamente. Claro. Muy tocados. Porque se sienten rechazados, lógicamente. Y lo bueno es que le ofrecemos de una forma inmediata una solución inmediata, ¿vale? Entonces, la verdad que es bastante beneficioso, porque el paciente luego vuelve a verte para que tú le trates su caries, su prótesis mal adaptada, que dan mal aliento. El mal aliento en la boca, la periodontitis, la lengua a veces por falta de cepillado lingual, una caries filtrada, una caries abierta, un espacio interdental amplio donde hay retención de alimentos, una prótesis mal ajustada, todo da halitosis, ¿vale? El paciente cuando vuelve a verte, lo primero es que te agradece como que de primeras su halitosis ha desaparecido. Tenemos que crearle a ese paciente la conciencia que, aunque el efecto del spray es inmediato, hay que tratar la causa de base. Porque
digamos que es una acción paliativa, inmediata, dura un determinado número de tiempo, ¿no? De horas, y luego vuelve a aparecer el problema, ¿no? El uso reiterado de ese spray puede llevar efectos secundarios o no lleva efectos secundarios. ¿Tiene un tiempo límite de uso? El spray, una de las cuestiones que desarrollamos en el estudio, Sí. hablamos de la aceptación y tolerancia del producto. Y me alegro que me hagas esta pregunta porque no hay ninguno de los compuestos o excipientes que lleva el colutorio en spray que dé ningún tipo de efecto secundario ni contraindicación. Eso es muy bueno. Hoy en día hay muchos pacientes que nos preguntan, mira, yo soy alérgico o intolerante, o estoy tomando la medicación para el colesterol, para la tensión, para muchas cositas, ¿no? Eso es muy importante. Y el paciente tiene que saber que nosotros hemos hecho el estudio a 21 días, ¿vale? Porque entendemos que durante esos 21 días hemos reducido desde la primera aplicación las sensaciones de mal aliento y ya estamos en ruta para tratarle la causa de base, de origen, ¿vale? ¿Que pasan 21 días y el paciente sigue con el spray? No pasa absolutamente nada. Eso te pregunto. Ningún problema. Es decir, los compuestos principales del colutorio son dos antisépticos muy conocidos, que es la clorhexidina, que es el antiséptico gold estándar de base para cualquier tratamiento periodontal y más allá de la boca, ¿vale? Y el triclosan, que es otro antiséptico que se manda en fase de mantenimiento. Cuando hemos tratado una encía, la hemos desinflamado y ya está en fase de mantenimiento, es el colutorio que mandamos. La clorhexidina y el triclosan hacen un efecto sinérgico, ¿vale? Se ayudan mutuamente para que la eficacia del producto sea inmediata, ¿vale? ¿Por qué razón, digamos, el mal aliento se puede establecer de una manera casi sistemática en las personas cuando se levantan por la mañana? Por una falta de lubricación en la boca. Cuando nos dormimos, cuando explicamos a los pacientes que el cepillado nocturno es muy importante, quizá el más importante, explicando que hay que hacer un cepillado después de cada comida, evidentemente, de una forma rutinaria. Por la noche nos dormimos, no hay saliva, no hay zonas humectantes. Al haber una reducción de la cantidad de saliva, las bacterias tienen más predisposición a provocar daño, ¿vale? Entonces, el levantarnos con la boca seca, pues da mal aliento. El dormir con la boca cerrada da mal aliento. Los pacientes que tienen respiración oral al dormir tienen más riesgos por otras patologías que hay, ¿no? Sí. Incluso el ronquido, además. Quería hablar del tema de apnea obstructiva, ¿no? Pero cuando dormimos con la boca cerrada, pues claro, entre que no hay saliva y una cavidad cerrada, pues hay mal aliento. Pacientes que tienen serostomía por ciertos fármacos, ¿vale? Serostomía, boca seca por ciertos fármacos, da mal aliento. Pacientes fumadores tienen ese problema. La mezcla muchas veces del tabaco y la cafeína también da ese problema. Mucosidad. Hay muchos factores que hay. Nosotros cuando hicimos el estudio hemos visto una cantidad de factores interminables a nivel. El estrés también es otro factor que se estudió. El estrés provoca en muchos pacientes boca seca, serostomía, y eso da litosis también. Claro. Con lo cual al final... El miedo. Sí. También. Sí. O la preocupación. Exactamente. Hoy en ¿Está día, dándole vuelta a la cabeza a algún problema? acostarse con ese problema y al final es pues un círculo, ¿vale? Y al final la litosis está en patologías sistémicas, patologías orales, hábitos, tabáquico, alcohólico, pacientes que no tienen buena higiene, ¿vale? Al no tener buena higiene, pues evidentemente hay menor remoción de restos de la boca y la litosis es bastante evidente. ¿Y cuándo se produce la litosis que viene del aparato digestivo? Bueno, ahí tenemos la suerte también de colaborar, podemos hablar largo y tendido a nivel digestivo, a nivel respiratorio también, pero cuando hablamos de medicina periodontal es la interrelación de la periodoncia con patologías que están relacionadas, ¿vale? Hemos hablado tú y yo en algún otro programa de temas respiratorios, de temas digestivos, de temas de
de artritis reumatoide, que hoy en día también se estudia mucho. A nivel digestivo, pues sabemos que hay pacientes que tienen reflujo, ¿vale? Ese reflujo es, bueno, que sube al tracto oral, pues un flujo, ¿vale? Y eso da mal aliento. Pacientes que padecen úlceras, pacientes que tienen hernias de hiato. Evidentemente, cuando el paciente llega a la consulta y el motivo de la consulta es: Federico, tengo mal aliento, mi objetivo principal es tranquilizarlo, porque, me repito, son pacientes que llegan un poco agobiados, Sí, ¿vale? claro, claro. Llegan agobiados porque, claro, Internet es un arma brutal para lo bueno y para lo malo. Entonces, cuando te salen las 100 causas de halitosis, mejor no leerlas. Claro. ¿Vale? Entonces, de primeras le damos la posibilidad de empezar con este spray. Sí. Y después ya buscamos, si es una causa periodontal, nosotros estamos ahí para ayudarlos. Y si le hacemos una historia clínica muy completa para hacer una derivación al especialista si ha pasado proceso de sinusitis reciente o úlceras o tiene ese reflujo, pues para que el paciente pueda tener un diagnóstico multidisciplinar. Federico, centramos por tanto el asunto. Vamos, una vez que hemos expuesto ese magnífico trabajo que habéis hecho, que es además es innovador, es un trabajo innovador, es un trabajo novedoso. Diferente. Diferente. Curioso. Curioso, pero que afecta en positivo sus resultados a miles de personas, porque la halitosis es un problema, yo creo que es casi una pandemia. Vamos. 1/3 de la población. 1/3 de la población. Eso, en el estudio que hemos hecho, hemos evaluado un porcentaje, muchos pacientes y muchos sujetos que no son pacientes, ¿vale? 1/3 de la población. Me parece una barbaridad. Y los niños también lo padecen. Los niños tienen problemas de halitosis, pero por un tema también de cambios hormonales, hay un proceso de crecimiento, que eso, la encía también explicamos que el tema hormonal afecta mucho a la encía, las mujeres durante el embarazo, durante la menopausia, durante el periodo, pacientes que toman algún tipo de medicación por desarreglos hormonales tipo tiroides, los niños en fase de crecimiento, hay una fase en la que son un poquito menos amigos del cepillo, entonces eso también crea algún problemita. Es más difícil a un chaval, a unos chavales darles esa explicación si los padres no están muy pegados a ellos, ¿no? Pero bueno, el estudio se hizo en adultos por un tema de buscar una patología sistémica y bucal un poquito más avanzada, ¿no? Al final el niño con problemas de halitosis es porque no se cepillan bien. No hay que estudiar nada más. Ya, claro. Una mala higiene. Exactamente. Ya. Mejorable. Sí, mejorable, digámoslo así. Sí, sí. Bien, vamos a hacer un resumen de lo que hemos hablado hasta el momento de forma práctica. Nos están viendo personas que a lo mejor pertenecen a ese tercio de la población que sufre la halitosis, o personas que la sufren de la pareja o de un familiar cercano, etcétera, etcétera. ¿Cuáles serían los protocolos a seguir? O sea, muchas veces también se da como un poco de, lo como se dice en Málaga, da fatiga decirle, oye, te pasa esto. ¿Cómo se gestionaría todo ese proceso? Federico, un protocolo para alguien que padece este problema o alguien que tiene enfrente, que conoce que esa persona padece el problema, ¿cuál sería el proceso a hacer a partir de ahora, por ejemplo? ¿Qué se hace? Se dice, se le informa, tienes este problema, te da vergüenza, te callas. Muy importante la confianza entre dos personas cuando uno le transmite a otra, mira, tienes este problema. Entonces mi consejo es dar el paso a que vengan a visitarnos a la consulta, porque al final es lo primero que tenemos que conseguir, que el paciente venga a la consulta y que pierda la vergüenza, y que si 1/3 de la población tiene halitosis, es que está ahí, la cifra, ¿no? Claro, claro. Entonces lo importante es que den el paso
y que sea una cosa de confianza, que puedan hablarlo en pareja o con quien le haya diagnosticado ese problema y que puedan venir y nos los cuenten. O sea, a mí me gusta cuando el paciente nos cuenta pues todos los problemas que tiene en su boca, porque ya están confiando en nosotros para que nosotros podamos poner las herramientas necesarias para solucionarlo. Y una vez que esté el paciente en la consulta, que es lo más difícil, me repito, porque durante meses, durante años ese paciente tiene ese problema y por vergüenza no acude a un profesional. Claro, claro. Lo primero que hay que intentar es que el paciente en casa, los que nos estén viendo ahora, sean conscientes que el problema está ahí y que den el paso. Y no es vergonzoso para nada. Claro, es un problema que hay que solucionar. Que hay que tratar. La fatiga sería seguir teniéndolo y no tratarlo. Porque eso al final repercute cada vez más en tu vida social, familiar, de autoestima, personal. Ese es el verdadero problema. Una vez que estén en la consulta, protocolo muy sencillo. Una exploración periodontal buscando un foco en la encía. Una exploración lingual y una revisión dental. De primeras, le ofrecemos la posibilidad de empezar a usar este colutorio en spray. Y una vez que ya noten ese alivio inmediato, pues si tenemos un problema periodontal, pues ya conmigo vamos gestionando citas para ir haciendo un diagnóstico, técnicas de cepillado, motivación, instrucción, higiene. Somos muy... Para eliminar ese problema que no solamente está ocasionando un tema de halitosis, sino también está gestando una pérdida de piezas, porque la encía se va retrayendo, el hueso se va perdiendo. O sea que eso es una enfermedad crónica, que se puede cronificar, que hay que atajar, no solamente ya por... Digamos que a lo mejor el argumento es la halitosis, pero guarda detrás una serie de consecuencias. Claro, nos gusta explicar que la halitosis, a mí no me gusta hablarlo como patología, sino que es un condicionante. Hay este problema enmascara una periodontitis o a nivel sistémico otros problemas. Yo hacer hincapié en que el paciente pierda la vergüenza y que venga a vernos, fundamental, ¿vale? Y una vez que esté en la consulta, nosotros ya con un correcto diagnóstico tenemos que hacerle ver que el spray no es un milagro. El spray le va a paliar esas sensaciones, su vida social, pero necesitamos hacerle ver y crearle una conciencia que si la periodontitis está activa, hay que inactivarla y tratarla. Sí, porque tiene más consecuencias que la propia halitosis. Lo que dices tú, si el paciente no se trata la periodontitis, sigue con el spray sin halitosis, pero la periodontitis sigue avanzando, con lo cual estamos hablando de una patología que está enmascarada por el spray. Entonces es muy importante que una vez que el paciente está en la consulta, nosotros podamos crearle al paciente la conciencia de un problema que tiene real, que ha dado la cara con halitosis, como a veces da la cara con un sangrado o con una supuración, pero que la periodontitis hay que tratarla, porque si no al final, la consecuencia final de una periodontitis no tratada, como ya sabemos, lo hemos hablado muchas veces, es la pérdida de la estructura dentaria completa. Completa es diente, encía, hueso. Claro, y eso es tremendo. Federico, muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Ramón. Gracias. Quería agradecer, aprovechando que estoy aquí, te robo 15 segundos, a todo el equipo que han sido protagonistas conmigo en mi día a día desde hace ya años, y gracias a ellos hemos podido llevar este estudio a cabo y muy satisfecho. Bueno, el equipo de la clínica Cuevas Queipo, que es una referencia sin duda. Muchas gracias, Federico. Gracias a vosotros siempre. Gracias, familia. Hasta la próxima. Adiós.